Bueno, mi nombre es Ana Cravino, yo soy arquitecta, tengo un profesorado universitario, tengo una maestría en educación y soy doctora en arquitectura. Y además soy profesora de la maestría en historia. Bueno, en mi tesis doctoral yo analicé, en mi tesis de maestría, mejor dicho, empecé a estudiar la historia de los planes de estudio y en mi tesis doctoral estudié la historia de la enseñanza, pero desde las asignaturas. En ambos casos abordé la problemática docente-alumno con todas sus tensiones que hubo y que continúa permanente. Vamos a entrar un poquito en un tema que es cómo se fue gestionando los primeros viajes de estudio. Entonces encontramos que en la Escuela de Arquitectura, que se inicia en 1901, tiene una prehistoria, que son los primeros profesores, que son Joaquín Belgrano, Christoffersen y Pablo Jari, que van a ser los fundadores de la escuela. Lamentablemente Joaquín Belgrano fallece en esta gestión en 1901 y aparecen diferentes profesores que van a continuar con esta trayectoria, que son Dormal, Lemonnier, Cronfus, Carman, que aparece en 1913, hacia 1916 aparece René Minaminot. Estos profesores, como se decía en aquel momento, eran tan buenos arquitectos que eran malos profesores. ¿Por qué? Porque tenían tanto trabajo. Empezamos a hablar de la vorágine que era Buenos Aires a principios de siglo, que se dedicaban colateralmente a la enseñanza. Por ejemplo, Christoffersen fue el primer arquitecto que es miembro del consejo directivo, que en ese momento era academia, pero en 1907 decide viajar a Europa para estudiar pintura y no queda durante bastantes tiempo más, hasta avanzar la década del 20, no hay ningún otro arquitecto en el consejo o en la academia. En 1913 es contratado René Carman como profesor a tiempo completo. Esto va a implicar tensiones con los otros profesores, ¿sí? Fundamentalmente con Dormal y con Lemonnier, que van a renunciar por diferentes motivos, y luego va a quedar una tensión que vamos a ver ahora entre Carman, que es academicista, y Cronfus, que empieza a sentir simpatía por lo que llamaban en ese momento Renacimiento colonial. Después va a haber otra tensión que va a desarrollarse toda la década del 20 entre los dos René, entre René Carman y René Minaminot. Bueno, encontramos que este es el clima de enseñanza. Arriba de todo es como era antes de la Escuela de Arquitectura, en 1900, como eran los talleres donde compartían arquitectos e ingenieros la enseñanza. Encontramos arriba a la derecha una clase de plástica, ¿sí? Luego se llamó modelado, ¿sí? Que era copia en yeso. Veamos los alumnos cómo trabajaban con guardapolvo, pero no eran los guardapolvos que usaban los de exactas, que eran guardapolvos blancos de laboratorio, sino que eran estos guardapolvos de pintores, algunos de esos aparecen con los moños. Encontramos abajo a la derecha, en el patio famoso de esta Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que estaba en la Manzana de las Luces, la figura de Huergo en el medio, con los estudiantes de arquitectura, que eran todos los que estaban en 1900, ¿sí? Estos poquitos, ¿sí? Atrás vemos Cori Molina, Esteves, estaban ahí, eran todavía alumnos, y encontramos a la izquierda abajo, en 1913, los estudiantes de arquitectura, ¿sí? También antes de la llegada de Carman. Acá encontramos los protagónicos de la tensión que van a generar para gestionar sus primeros viajes, ¿sí? Estos son los graduados en 1917, ¿sí? Y van a ser la generación que va a desarrollar la revista de arquitectura. En 1914 cambia el plan de estudio, y entre los considerandos del cambio de plan de estudio dice que la enseñanza de arquitectura, esto lo dice Maurice Durieu, que era el consejero, un ingeniero, ¿sí? Que propone cambiar el plan. Dice que la enseñanza de arquitectura tiene que ser mucho más difícil aquí que en Europa, donde por todas partes abundan los ejemplos y modelos que pueden servir de base a la enseñanza. Además, entre nosotros, dice,
no es propicio aún el clima para la enseñanza. Esto es lo que se está debatiendo. ¿Cómo hacemos para enseñar arquitectura si no hay modelos? Bueno, ¿qué pasaba en aquel momento? Los profesores viajaban constantemente. Entonces, como dijimos antes, eran profesores part-time. Entonces, frecuentemente viajan y dicen, me voy a Europa, y lo que se hace es, bueno, andate, pero comprar modelos de yeso, ¿sí? Y entonces le encargaban, ¿sí? Frecuentemente. En 1914 también estalla la guerra en Europa, y esto hace que los viajes a Europa se dificulten, obviamente, no es el momento para viajar, pero también algunos profesores viajan porque eran franceses y tienen que cumplir su servicio militar, entre ellos el propio Carman, ¿sí? Bueno, encontramos también en la universidad que ya hablamos en el año 15, ya había vuelto Carman, y a Carman se le encarga en aquel momento, cosa que aparece desde 1907, diseñar un edificio para la facultad. Esto es otra historia terrible, la historia de todos los proyectos no construidos, ¿sí?, de edificios para la facultad. Pero en el párrafo siguiente aparece el arquitecto Pablo Jari, que era profesor de teoría, que dice que es conveniente que los alumnos de arquitectura hagan excursiones de estudio. Esto estaba permitido, y ya se hacía para los estudiantes de ingeniería, que iban a ver algún dique, iban a ver alguna usina en el interior del país, pero estudiantes de arquitectura no. Bueno, ¿por qué surge esto? Por un clima que se empieza a plantear. A principios del siglo hay todo un debate con respecto al espiritualismo, materialismo, y uno de los que plantea esta cuestión es Paul Broussard. Acá plantea que hay que volver a un espíritu, y hay una frase que es interesante, dice que a impulsos de un progreso spenceriano, este tema del darwinismo social, que realmente el triunfo de la heterogeneidad, debemos temer que las preocupaciones materiales alojen gradualmente del alma argentina las puras aspiraciones, sin cuyo imperio toda prosperidad nacional se edifica sobre arena. Ante el eclipse posible de todo ideal, sería poco alarmarnos por el olvido de nuestras tradiciones, correría peligro la misma nacionalidad. ¿Por qué se está hablando de esta nacionalidad? Hay un auge del nacionalismo, por el enorme caudal de inmigrantes que está recibiendo la República Argentina. Entonces, por un lado se habla de amalgamar la raza argentina, pero por otro lado hay un temor que las tradiciones nacionales se pierdan. Entonces, esto aparece, dijimos, hacia 1900 por Broussard. Otro fenómeno que aparece es el arielismo. El arielismo plantea un discurso dirigido ¿a quiénes? A las juventudes de América. Y esto plantea pensemos que hacia fines del siglo XIX está la guerra entre Cuba, España y Estados Unidos, y se empieza a notar este espíritu imperial de Estados Unidos. Entonces Rodó a alertar a las juventudes de América que no caigan en esta trampa y que empiecen a recuperar este espíritu patriótico latinoamericano, ¿sí? Entonces, y esto también hace una crisis con toda la cultura positivista que había estado hasta el momento, que era una cultura laica y muy cientificista y positivista, que la facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales era muy dominante. ¿Por qué? Por la Escuela de Ingeniería, que pensemos que había más o menos cada estudiante de arquitectura había más o menos una época hasta 10 de ingeniería, ¿sí? Y los de exactas, que eran minoría, pero tenían cierto peso. Entonces empieza a plantearse, hacia 1910, se publican dos textos. Uno es La Restauración Nacionalista y otro es el diario de Gabriel Quiroga. En La Restauración Nacionalista lo que plantea Ricardo Rojas, el papel troncal que tiene la educación para amalgamar esta raza argentina, ¿sí? Que tiene que hacerse a través de la literatura y el arte, ¿sí? Todavía Ricardo Gutiérrez todavía no es decano de Filosofía y Letras, pero va gestionando su avance y luego va a ser rector de la universidad. Bueno, entonces dice que tenemos que recuperar nuestro origen, ¿sí? Y el origen es en nuestro propio universo latinoamericano. En el caso de Gálvez, lo que plantea es otro abordaje del nacionalismo. Acá el nacionalismo no es amalgamar ni la educación, sino eliminar los
elementos foráneos. Pensemos que había una serie de leyes bastante duras con respecto a la actividad política de los inmigrantes, la ley de residencia, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, está planteando Gálvez que había que echar de Argentina a todos los elementos extraños y que este espíritu de la raza está oculto o reservado en las provincias del interior y que se había perdido en Buenos Aires. Entonces encontramos que, y también tenía que recuperarse con otra cuestión, la recuperación de la tradición católica, ¿sí? Entonces encontramos también una crisis del positivismo que aparece muy fuerte con la Primera Guerra Mundial. Como dice en ese momento José Ingenieros, ¿sí? Habla del suicidio de los bárbaros. ¿Quiénes son los bárbaros? Los europeos. ¿Quiénes son los civilizados? Los latinoamericanos, ¿sí? Entonces, estos europeos se están suicidando, ¿sí? En una guerra fratricida. Entonces hay que plantear una cultura espiritual. Esta cultura espiritual también se basa en el idealismo, y tengamos en cuenta que hacia también 1916 comienzan las visitas de Ortega Gasset a Buenos Aires. Entonces, todo es un clima propicio. Entonces, ¿qué encontramos? Que en 1915 aparece la revista de arquitectura hecha por el Centro de Estudiantes de la Escuela de Arquitectura. El Centro de Estudiantes de la Escuela de Arquitectura era un centro de estudiantes menor comparativamente con el Centro de Estudiantes de Ingeniería, que era la famosa línea recta, ¿sí? Que era mucho poder, incluso mucho poder editorial y mucho reconocimiento dentro de la facultad, hasta tenía un local propio. Bueno, hay un artículo que escribe Christoffersen donde plantea que hay que plantear unos nuevos rumbos y dice hablar de las tradiciones del país, un arte que le hable a la patria, un arte que recuerde en cada detalle el clima, las costumbres y los materiales del suelo argentino, ¿sí? Encontramos una visión más reactiva de esta postura, que es Pablo Hari, ¿sí? O Ari, donde plantea que él todavía esto no le termina de convencer y hace una crítica solapada a la obra de Gaudí en Barcelona. Dice: he visto fotografías de edificios de Barcelona en que la línea recta ha desaparecido por completo. ¿Sí? Bueno, entonces está diciendo que este tema de ser original y buscar las raíces todavía no me suena, ¿sí? Pero encontramos esto, que los estudiantes eran bastante abiertos y bastante tolerantes, porque en la misma revista aparecen estas dos posturas de estos profesores, ¿no? ¿Y qué aparece? ¿A quién llaman también para que escriba? A Martín Noel. Martín Noel había vuelto de esta recorrida por toda América Latina y escribe sobre nacimiento de una arquitectura hispanoamericana y da como ejemplo obras en Cusco y en Perú, ¿sí? Martín Noel nunca va a ser profesor de la Escuela de Arquitectura, ¿sí? Sí va a ser conferencista en algún momento, espasmódicamente va a ocupar algún cargo, sí va a estar en filosofía y letras. También aparece un artículo de Ángel León Gallardo, que es el hijo del famoso Ángel Gallardo, el de la calle. Ángel Gallardo, el padre, era un ingeniero que termina siendo zoólogo, ¿sí? Recordemos que en aquella época todos eran, ¿sí? Multidisciplinares, ¿sí? Entonces el padre estaba dentro del positivismo, o sea, un zoólogo era en aquel momento, a la luz de la teoría de Darwin y de enciclopedia, un señor que clasificaba animales. Bueno, el hijo está en esta corriente generacional del espiritualismo y hace un estudio de la casa colonial en México. Todo esto es la misma revista, ¿eh? Bueno, y acá encontramos quiénes son estos estudiantes de arquitectura, ¿sí? Y la foto que aparece es las típicas fiestas de disfraces. Las mujeres que hay ahí no son mujeres, ¿sí? Son estudiantes disfrazados, ¿sí? En esa época eran todos hombres. Bueno, en el siguiente número aparece fuertemente la controversia. ¿Quién alienta a los estudiantes desde el taller de arquitectura a diseñar en estilo Renacimiento colonial? Juan Cronfos, un húngaro formado en una escuela politécnica que gana en 1907 el concurso para la Facultad de Exactas, que nunca se hace,
que es un proyecto ecléctico, donde cada sector del edificio rememora edificios del pasado, ¿sí? Típico para que los alumnos aprendan, ¿sí? También un patio que era símil Venecia, otro patio que era en otro estilo, y así sucesivamente. Bueno, Cronfuss viaja a Córdoba y se siente enamorado por Córdoba, lugar que luego se va a terminar radicando. Entonces empieza a plantear este tema del estilo colonial. Y hace estos maravillosos dibujos, que los hace en el aula. Los alumnos se sienten admirados por la facilidad de estos croquis que realiza Cronfuss. Y aparece el primer proyecto en estilo renacimiento colonial, que lo hace Raúl J. Álvarez, ¿sí? Que luego va a ser el profesor de la escuela y de la facultad, y va a ser el adjunto de Carmán, pero en este momento es fanático del estilo colonial, ¿sí? También el padre es un positivista, ¿sí? Y los hijos implican una ruptura, ¿sí? Generacional. Lo llaman a Carmán. Carmán es nuevito, hace 2 años que está en la Escuela de Arquitectura, no puede todavía oponerse y hace una descripción de edificios de México, digamos, aséptica, ¿sí? Digamos, histórica, ¿sí? Mostrando fotografías. Harry plantea que, escribe a los alumnos de teoría, esto en el segundo número de la revista, que una cosa es la arquitectura clásica, el academicismo, que provoca renacimientos duraderos, y otra cosa es el renacimiento colonial. Entonces dice, el Cusco, Lima, México, Toledo no son tan exóticos como la Meca. El pasado colonial americano es de exclusiva incumbencia del historiógrafo, del literato o del poeta. Pensemos que era la época de la gloria de Don Ramiro, había una serie de novelas y de escritos, ¿sí? Hablamos del diario de Gabriel Quiroga. Bueno, me felicitaría tener que cambiar de parecer ante un estudio robustamente documentado por prolijas mediciones y por la consulta de polvorientos archivos. Entonces está diciendo que hay que buscar un método como el método que hicieron los renacentistas cuando fueron a inventariar el Foro Romano. O algo parecido que estaba haciendo Viollet-le-Duc con la arquitectura, ¿sí? Gótica. Pero estos dibujitos así no me dicen nada, ¿sí? Bueno, tercer número de la revista, ¿sí? Aparece un convento, el convento San Francisco, por Martín Noel, y aparece un escrito de Prince sobre la arquitectura gótica. Arturo Prince era el profesor de historia, titular Historia 2, el que va a ser el edificio de la facultad, que era en primer momento de Derecho y luego de Ingeniería, de la Avenida de las Heras, en neogótico, ¿sí? Bueno, todo esto en 1915. Aparece otro artículo de Ángel Gallardo sobre la Casa Colonial en México y aparece un artículo de un estudiante, Hugo Pelet Lastra, sobre arquitectura colonial, ¿sí? Tanto Gallardo como Pelet Lastra eran estudiantes de los últimos años, ¿sí? Bueno, hablamos ya del siguiente número, el cuarto número, ¿sí? Aparecen notas sobre la Basílica del Pilar, de Pablo Jari, también. ¿Ven el detalle como aparece acá? Con mediciones, ¿sí? Como si fuera así debería hacerse el estudio, ¿sí? Baja línea, ¿sí? Aparece otro texto de Ricardo Rojas sobre las artes decorativas americanas y otra serie de dibujos maravillosos de Cronfuss. Seguimos en los números, ¿sí? En el curso de teoría de Harry, que son una serie de, como digamos, en fascículos, sigue diciendo que es difícil, ¿sí? Hablar de una tradición que no sea la académica, ¿sí? Bueno, y aparece otro estudiante, que es Héctor Greslevin, que plantea cómo una nueva arquitectura puede constituirse en un estilo. O sea, estamos viendo que los estudiantes están peleando cuerpo a cuerpo con los profesores para imponer este nuevo lenguaje, que no era simplemente un lenguaje teórico, sino proyectual, ¿sí?
En 1916 dice Carmán cómo debe contribuirse a la persecución de nuevos rumbos y plantea... Carmán es muy diplomático, nunca se juega demasiado, deja que Harry es el que esté más en la trinchera, y él plantea, se podría enseñar un arte nacional, pero todavía esto es muy difícil, no tenemos ejemplos, ¿sí? Diluye la cuestión. Aparece trabajo sobre otro estudiante, que es Ezequiel Real de Azúa, que luego va a ser profesor de teoría, ¿sí? De croquis de viajes personales, ¿sí? Y artículos sobre tejidos criollos y indígenas. Y en este mismo número, acá hay un dardo venenoso a Cronfus. Dice: tratemos pues de crear este núcleo de estudiosos y artistas y tengamos por seguro que al hacerlo abriremos la única vía posible para nuestro porvenir arquitectural. Abandonemos la pueril ilusión de querer salir del atolladero haciendo interesantes acuarelas de formas hispano-coloniales. Esto es contra Cronfus, ¿sí? Hay que hacer una investigación científica, un trabajo de campo. Bueno, seguimos. Aparece un artículo de Cándido Villalobos, que era profesor de las materias de representación artística, que dice que la tendencia colonial es una moda, pero que todavía no tiene... base, y hay un trabajo que quiere hacer científico de Cronfus, acusó recibo del dardo de Harry, y hace una comparación de casas coloniales y romanas. En el siguiente número aparece la arquitectura colonial en su origen. Christoffersen es muy hábil porque empieza a plantear que empieza a ganarse el alumnado diciendo el origen morisco de la arquitectura, bueno, etcétera, etcétera. Y hay trabajos de Alejandro Sorondo, que es de filosofía, ¿sí? Hablando de lo prehispánico, ¿sí? No solamente empiezan a discutirse, no solamente a hablar del pasado colonial, sino el pasado prehispánico, ¿sí? En el 17 aparece la primera excursión de estudio, ¿sí? ¿Dónde va a ser? En Córdoba. ¿Quién los van a llevar de la mano a los alumnos? Harry Carmán. Cronfus no, ¿sí? Y en el siguiente número de la revista, los alumnos de quinto año van a hacer una exposición de lo que hicieron en este viaje. Hacen un recorrido por la Córdoba colonial y encontramos una serie de croquis de plantas y cortes de edificios muy bien dibujados, ¿sí? Por una serie de alumnos, ¿sí? La calle Alonso, ¿sí? Pérez Lastra, Carlos Ansel escribe un artículo sobre la cuestión del nacionalismo, ¿sí? La necesidad del nacionalismo. Estos alumnos acá están en el medio que está ahí es Christoffersen, ¿sí? Acá encontramos este trabajo que se le había pedido científico, ¿sí? Cortes y plantas, ¿sí? De la Catedral de Córdoba, de Santa Catalina, ¿sí? Mediciones, digamos, ¿sí? Y croquis hechos por estos alumnos, la calle Alonso, Pérez Lastra, Meyer Brodsky. Hay algunos croquis más rápidos, ¿sí? Todos hechos por los alumnos. Estas son láminas donde representan los alumnos y encontramos los alumnos protagónicos de estas láminas y alumnos que también participaron de esta excursión, pero no presentaron ninguna o no se les publica en la revista. ¿Por qué se publica en la revista estos trabajos? Porque eran los miembros del centro de estudiantes, ¿sí? ¿Sí? Eran jueces y parte, pero también eran, uno diría, la avanzada, la vanguardia, los que estaban combatiendo la trinchera para imponer este estilo renacimiento colonial, ¿sí? Aparecen otros artículos, ¿sí? En 1918 de Christoffersen plantea que el renacimiento colonial que debe servir de inspiración a Buenos Aires o Argentina es el Mission Steel, el de California, el de Hollywood, el que se ve en las películas de Hollywood, ¿sí? Bueno, hay otros artículos. Acá encontramos tres en este crónica de la Escuela de Arquitectura.
tres datos importantes. Uno es, Greg Levin es premiado como uno de los mejores alumnos de la facultad. Greg Levin, que va a plantear un estudio riguroso, científico. Hay un congreso de estudiantes en Córdoba. Esto hablamos de mayo-junio de 1918. Ese congreso de estudiantes en Córdoba es el que hace la reforma de Córdoba, la reforma universitaria. Y hay una segunda excursión de estudios que se va a hacer. Entonces aparece, este es el clima, ¿sí? Pensemos que la reforma universitaria surge a la luz del arielismo, ¿sí? El manifiesto liminar está escrito, ¿sí?, por Deodoro Roca, dirigido a las juventudes también de América, ¿sí? Y hay una memoria de la segunda excursión de estudios, ¿sí?, que sale publicada en 1919. Ya acá la cuestión científica empieza a desaparecer, toma protagonismo Ángel Croce. ¿Quién es Ángel Croce? Ángel Croce Mujica, que va luego a hacer con Esquirru socios y van a publicar la revista El Arquitecto. Croce Mujica va a ser quien en 1929 pelee en el Consejo Directivo como representante estudiantil para crear una facultad de arquitectura independiente de los ingenieros, ¿sí? ¿Cómo se pelea? Adelante, en 1929, él va a apoyar la candidatura de otro candidato que no sea Buti. Buti era el decano, que se va a presentar como candidato a rector, ¿sí? Al final sale Buti rector. ¿Quién era el otro candidato? Había otros dos candidatos, uno era Alejandro Coro, el otro era José Arce. Yo pensé que era, en su momento pensé que era Coro a quien apoyaban, no. En el año 33 le hacen la casa a José Arce, ¿sí? ¿Quién es Esquirru Croce? ¿Sí? Que es el actual Museo Roca, ¿sí? ¿Qué? Bueno. No escucho bien. En realidad el terreno de la casa se hace a nombre de Oscar Ibáñez, porque se compra son los alumnos de Arce que regalan a Arce el terreno. Qué bárbaro. Bueno, entonces acá aparece Ernesto Lacalle Alonso, que también es dirigente de la escuela, del Centro Estudiante de la Escuela de Arquitectura. Veamos las perspectivas, que son cada vez más pictóricas, más que científicas, ¿sí? Mer Norman, ¿sí? Leopoldo Schwartz, y Antón Gutiérrez Urquijo, que va a ser también un futuro profesor, ¿sí?, de la Escuela de Arquitectura en la materia plástica, y va a ser el que va a gestionar la transición entre una materia de representación artística a lo que luego sería visión, ¿sí? Le toca este difícil momento ya a fines de la década del 40, pero esto es lo que hace como alumno. Encontramos otros estudiantes, Elías Lanfranconi, ¿sí?, Croce. Y me interesa este dibujo de Croce, porque este dibujo de Croce después aparece en un concurso en el 19, ¿sí?, veamos el anterior, ¿ven? De afiches, ¿no? Un concurso de afiches. ¿Qué va a pasar en el Congreso Panamericano de Arquitectos? El primer Congreso Panamericano de Arquitectos en 1920 en Montevideo. Se va a plantear la necesidad de incorporar dentro de la materia de historia de la arquitectura, uno diría unas unidades o bolillas de historia americana. Y para eso era importante estos viajes de estudio. ¿Hechos por quién? Por los estudiantes. Y se está invitando a todas las escuelas de arquitectura de América Latina que contribuyan a crear este capítulo, ¿sí?, que no existía, ¿no? ¿Qué pasa en 1920? Se suspenden los viajes de estudio por razones presupuestarias, ¿sí? Bueno. Entonces los alumnos se quejan, siguen publicando trabajos de los alumnos, vean estas perspectivas, ¿sí? Llama la atención que están hechas por 2 estudiantes, ¿sí? Un trabajo de 2. En el 21 los estudiantes se radicalizan y hay 2 artículos, ¿sí? Un artículo sobre los estudiantes frente a la cuestión social, citando a Juan B. Justo, ¿sí?, y critican que se hable de patria o moral cuando quieran dominar
a la sociedad, ¿no? Estamos hablando de qué había pasado en interín. La Semana Trágica, ¿sí? La Patagonia Rebelde, había una serie de hechos, ¿sí?, que planteaban este compromiso político de los estudiantes. También hablemos de la Revolución Rusa, ¿sí? O sea, había un clima, ¿sí?, aún teniendo en cuenta que los estudiantes eran de una élite social, ¿sí?, pero empiezan a tener problemas, discusiones políticas, ¿sí? Y empiezan a cuestionar becas para cuándo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparecen 2x3 en las revistas o aparecen 2x3 en los resúmenes de los consejos directivos. Los consejos directivos aparecen publicados primero en la revista de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí?, y después aparece publicado textualmente en los archivos de la Universidad de Buenos Aires, donde hay alumnos que viajan, piden permiso para viajar 1 mes, 2 meses, 3 meses, viajan a Europa. Esto era frecuente, pero era con dinero a su bolsillo. Acá están pidiendo que hayan becas para viajar, ¿sí?, que puedan viajar con becas, ¿sí? Y acá plantea unos discursos muy políticamente comprometidos, ¿sí? Hablan un rol que le compete a esta generación. Dice, toca vivir a la presente generación una época excepcional en la historia de la humanidad, ¿sí? Ellos mismos se consideran que son la vanguardia de un cambio de época. ¿Qué pasa antes de esto? Los congresos panamericanos de arquitectura se suceden, dijimos, en el 20 ocurre en Montevideo, en el 23 ocurre en Chile, y en Santiago de Chile, y en el 27 en Buenos Aires. Esto hace que, en vez de viajar a ver lo que pasa en otras partes del mundo, la realidad viene o va. En el 29 se empieza a reclamar nuevos permisos para viajar nuevamente, y se le pide dinero al Consejo Directivo. El consejero Connie Molina dice que el alumno de arquitectura era el que más podía recoger más provecho de la inspección ocular, cosa que no podía suceder con egresados de otras escuelas, la de exactas o la de ingeniería. Y en el 29 los alumnos de arquitectura de último año viajan a 2 exposiciones universales, la de Sevilla y la de Barcelona, ¿sí? Es interesante que haya una descripción bastante exhaustiva del viaje a la exposición de Sevilla y también de la recorrida, esto lo trabajó Fernando, en el pueblo español de Barcelona, pero no hay, estos son los estudiantes que viajan en barco, ¿sí?, con un profesor. Ya encontramos 2 mujeres, ¿sí? Ahí aparece, si lo vemos, el que está segundo de bigotes es Mendioroz, ¿sí?, que va a ser decano de la facultad en el 45. Al lado está Sacriste, ¿sí? Tanto Sacriste como Mendioroz, ¿sí?, habían ido a las charlas de Le Corbusier en octubre del 29, pero no hay registro de que hayan ido a ver el pabellón o que se hayan sentido, ¿sí?, impresionados por el pabellón alemán de Mies en Barcelona, sí del pueblo español. ¿Por qué? Porque estamos todavía en una época donde lo hispánico era muy fuerte. En Sevilla el pabellón argentino lo había hecho Martín Noel, y era muy significativo y hay todo un trabajo al respecto. Bueno, ¿qué va a pasar después? ¿Sí? Terminamos ya rápidamente. En el 30 van al Congreso de Río de Janeiro. En el 33 los alumnos viajan, en el 31 y 32 crisis económica, no hay dinero para hacer ningún viaje. En el 33 viajan a Italia con Icilio Chiocchi. En el 34 fueron a Italia, España con Roberto Leiva. En el 35 fueron con Alfredo Villalonga. En el 36 con Real de Azúa, ¿sí? En el 37 van con Villalonga, ¿sí? Y ahí se termina todo, porque en el 38 recordemos que Alemania ocupa Checoslovaquia y, como diría Sartre, se está esperando que en cualquier momento estalle una guerra y no está el clima propicio para la guerra. ¿Qué aparece en aquel momento entre el 36 y 37?
viajes de alumnos becados. Uno de ellos es María Roberto Álvarez, ¿sí? Pero son becas individuales, ¿sí? Y en el 39-40 viajan a Estados Unidos la generación, por ejemplo, de Caminos, Coire, ¿sí? Pero ya no más a Europa. Y la guerra luego va a interrumpir por muchos años los viajes de estudio. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí?